Jay, ¿qué tal? Esta es la continuación del vídeo anterior que subí calculando la órbita del asteroide 2024 YR4, en el que lo hice con un modelo kepleriano. Esta vez voy a hacer lo mismo, pero con un modelo dinámico en el que influyen varios planetas y sus fuerzas de atracción. Para hacer este nuevo modelo necesito nueva información. En este caso particular necesito las condiciones iniciales de Júpiter, Venus y Marte, porque he estado mirando la órbita del asteroide y más o menos creo que son los que pueden afectar más a la órbita. Simplemente es la página que os expliqué en el otro vídeo, donde se sacó la de la Tierra, pues saco la de las condiciones, los elementos orbitales de Júpiter, de Venus y de Marte y los utilizo como condiciones iniciales. Entonces, ¿cómo se hace un modelo dinámico? Pues se utiliza básicamente la segunda ley de Newton, que nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración, y en nuestro caso la fuerza es la fuerza gravitatoria que tiene esta expresión, por lo tanto solamente hay que igualarlas y eso sí, trabajaremos en forma vectorial todo el rato. Como queremos conocer tanto la velocidad y la posición iniciales, trabajaremos con 6 incógnitas por cada planeta. 3 para las coordenadas espaciales, x, y, z, y 3 para las componentes de la velocidad x, y, z también. Entonces, una vez tenemos esta ecuación, si vemos el vector de la derecha, pues es el vector unitario, y lo que hay en el denominador es la distancia entre el planeta y el Sol, que en realidad no es más pues que el módulo del vector. Y como lo de la derecha pues es el vector unitario, que es el vector dividido entre su módulo, pues puedo juntar el módulo con lo que ya tengo y me queda en el denominador todo elevado al cubo. Y a lo de arriba, al producto GM, es lo que llamamos parámetro gravitacional estándar, que es cada uno para un planeta, que bueno, estos datos los puedes encontrar en Wikipedia y esta es la ecuación que utilizaremos para la aceleración de los planetas. Entonces, para cada planeta tendré un sistema de ecuaciones que son ese de aquí. El primero me dice que la derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad y la segunda ecuación me dice que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración, que ya la conocemos porque la hemos sacado de la segunda ley de Newton. Y bueno, estos son sistemas de ecuaciones que no están acoplados. ¿Qué significa que no están acoplados? ¿Qué pasa? Que yo en este modelo lo que estoy haciendo es que los planetas solo dependan de la fuerza de atracción del Sol, no dependen el uno del otro. Esto se le llama que es un modelo de n cuerpos restringido, porque los planetas no interactúan entre sí. Si interactuaran entre sí, pues estas ecuaciones estarían acopladas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en una ecuación depende la evolución temporal de la otra. Yo, como lo he hecho más sencillito, pues para ahorrar coste computacional, lo voy a hacer así, restringido. Este sistema de ecuaciones se resuelve, bueno, lo va a resolver el ordenador con una función que utiliza lo que se llama el método de Runge-Kutta. ¿Qué pasa? Pues que este sistema de ecuaciones, pues como os podréis estar imaginando, no tiene solución analítica, es decir, no podemos obtener una ecuación que nos diga cómo se va a mover. La única manera de hacerlo es con métodos numéricos iterativos. En este caso, pues MATLAB va a utilizar el método de Runge-Kutta, que no me voy a poner a parar a explicarlo, pero básicamente lo que va a hacer es resolverlo para unas condiciones iniciales, que ahora os las explico, y luego pues va a dar lapsos de tiempo. Y para cada lapso de tiempo va a hacer como cuando hacíamos el kepleriano, que para cada día hacíamos una serie de cálculos, pues va a hacer los cálculos necesarios para resolver estas ecuaciones. Ahora bien, estas ecuaciones necesitan unas condiciones iniciales. Las posiciones iniciales para este modelo se sacan exactamente igual que en el modelo anterior. A partir de la anomalía media sacamos la anomalía excéntrica, la anomalía verdadera y después la distancia. Cuando tenemos la posición en coordenadas polares, pues aplicamos las rotaciones y pasamos a las coordenadas espaciales. Ahora bien, en el modelo kepleriano no necesitamos la velocidad porque suponíamos que se movía a velocidad constante por la órbita. Entonces, pues con una ecuación de cinemática del MRU, bueno, MCU en este caso, pues porque es un ángulo, pues la podemos sacar fácilmente. En este caso, como estamos diciendo que la aceleración que sufre es debido a la atracción gravitatoria, pues va a ser un poco distinto. Entonces, para sacar las velocidades iniciales no voy a explicar mucho, pero es la derivada de la posición. Entonces, cuando tenemos la posición en las coordenadas perifocales, que ya esto está explicado ya en el vídeo del modelo kepleriano, pues simplemente derivamos y, bueno, hay que transgiversar un poquito la expresión porque normalmente se expresa con estas ecuaciones de aquí, donde P pues es el semilatus rectum, que esto pues como no es física sino es más bien geometría, os dejo que si queréis pues vais al artículo de Wikipedia de la elipse y ahí os lo explica todo perfectamente. Entonces con lo que tenemos hasta aquí hemos conseguido las condiciones iniciales de los planetas, es decir, la velocidad y la posición, y pues tenemos sus ecuaciones de movimiento que son independientes de los planetas, solo dependen del Sol. Ahora bien, para el asteroide aquí ya se complica más, porque esta ecuación cuando la juntamos con las otras sí que está acoplada, porque el asteroide va a sentir la fuerza del Sol, de la Tierra, de Venus, de Marte y de Júpiter.
Es decir, la evolución que va a tener la ecuación del asteroide va a depender de cómo evolucionen las otras. Entonces, la aceleración que va a sentir el asteroide va a ser la del Sol, evidentemente, que es el cuerpo más grande, pero luego hay que sumar la aceleración que va a sufrir de cada cuerpo. En este caso, en el denominador nos va a quedar la distancia entre el asteroide y el planeta, y tendremos que poner un sumando para cada planeta. Y ahora sí, con esta ecuación, ya ahora sí que ya tenemos el sistema completo, que en total pues tenemos 30 incógnitas, ¿no? Porque son 6 por cada planeta, que son 3 de la velocidad y 3 de la posición, 6 por 5, 30. Entonces tenemos 30 incógnitas. Y esto, pues bueno, esto es solamente dar al botón y el método de Runge-Kutta se encarga de resolver esta ecuación y dibujármelas en un gráfico. Así que vamos a pasar ahora ya a ver el código en MATLAB, os lo explico un poquito y le doy a play y vemos lo que hace. Ok, pues este es el código que tiene en cuenta las fuerzas. Aquí tengo un factor de conversión simplemente. Aquí el parámetro gravitacional estándar del Sol, y de los otros planetas. Tengo también todos los elementos orbitales que he sacado de la página que os expliqué de la NASA. Bueno, aquí convierto lo mismo. Y aquí, pues bueno, esta función hace básicamente lo mismo que en el kepleriano, ¿eh? No tiene nada de raro. Simplemente lo que hace es obtener los elementos orbitales y transformarlo en posición inicial y velocidad inicial. Esto es lo que hace esta función de aquí, que la tengo por ahí abajo. Y obtenemos este vector de aquí, ¿vale? Y esta función de aquí pues es la que me resuelve el sistema de ecuaciones para las 30 incógnitas. Y bueno, esto pues básicamente, pues bueno, aquí se ejecuta el método que os comentaba de Runge-Kutta y pues va formando pues la órbita de los cuerpos. Entonces, aquí creo que he puesto... tengo puesto de 0,2 unidades astronómicas, vamos a poner 0,1. Vale, y ahora pues le voy a dar a play y vamos a ver lo que nos devuelve. Y pues vale, nos devuelve pues dos acercamientos que son los que sabemos, 2028 y 2032, pero fijaros ahora las fechas. El kepleriano creo que nos la daba como para el día 10 y este nos lo da para el día 21. Si miráis los datos de la NASA, la dan para el día 21, la aproximación más tocha. Vale, aquí, bueno, aquí he añadido en este modelo una función nueva que me dice la A como la más tocha, ¿no? La más cercana, que la aproximación nominal es del día 21 de diciembre del 2032, en este caso a las 9 de la mañana. Y según esto, ya sabes que ha cambiado la probabilidad de impacto, ha quedado en picado. Entonces, mi modelo me da que se acercará hasta 1.923.000 kilómetros. Vale, esas son las aproximaciones en el gráfico, que es, bueno, vamos a añadir como la otra vez, unos cuantos años más. Vamos a poner, por ejemplo, 50 para ver si nos da lo mismo que el kepleriano que nos daba la otra vez. Vale, y bueno, nos da todas estas que por lo visto, mira, 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 aproximaciones que son inferiores al umbral que he puesto yo, de 0,1 unidades astronómicas, que son para 2028, 2032, 2060, 2064 y 2068. Si le añadiéramos más cuerpos, pues evidentemente sería más preciso, pero tardaría más. Bueno, esto en verdad ya es muy rápido porque no están acopladas, es lo que os comentaba. Si pusiéramos que cada planeta dependiera del otro, pues esto sería ya de madre el tiempo de computación. Se podría hacer todo lo complejo que quisieras, haciendo ecuaciones acopladas y añadiendo todos los cuerpos del sistema solar, eso sí, evidentemente aumentando el coste computacional. Pues vamos ahora un momento a los elementos orbitales que cogimos de la NASA. Si os acordáis, había una columna que daba la incertidumbre de las mediciones. Con esto lo que se hace es básicamente obtener esta imagen de aquí, que está tan bonita de la NASA, que dice pues por dónde es más probable que pase. Esto la NASA no lo hace exactamente igual que yo lo voy a hacer, ellos utilizan otro método creo, pero yo voy a utilizar el método de Monte Carlo. Como me están dando una medición nominal, que representaría la media, y una desviación estándar, puedo montarme una distribución gaussiana. Como yo tengo una distribución gaussiana, lo que puedo hacer es ir cogiendo valores que están dentro de esta distribución y calcular una órbita para cada uno de estos. Y esto es lo que voy a hacer en el siguiente método. El anterior era un método determinista porque cogía los valores nominales de los elementos orbitales y calculaba. Y aquí lo que voy a hacer es más bien un método estadístico, que básicamente lo que voy a hacer es pues, escoger con una función de MATLAB que también tiene, pues va a hacer lo que se llama un ruido gaussiano, que va a coger varios valores comprendidos que están dentro de esta distribución gaussiana y voy a calcular pues la órbita para cada uno de estos valores de los elementos orbitales, y cuando los tenga pues los representaré en un gráfico y me saldrá pues esta dispersión, ¿no? Que veis en la imagen esta tan guay de la NASA con los puntitos. Entonces, el código que tienen con Monte Carlo es este, que le llaman clone n-body, porque se le llaman clones a todos los clones. Pero bueno, básicamente, pues es exactamente lo mismo.
Lo único que cambia es, vale, aquí bucle de Monte Carlo, ¿vale? Básicamente lo que hace es calcular todo lo mismo, pero cogiendo el ruido gaussiano. Con eso de aquí, ¿vale? Que lo hace automáticamente MATLAB. Entonces, cuando yo le voy a dar a play, voy a limpiar esto. Vais a ver lo que me sale. Bueno, aquí yo he dibujado dos gráficas, una de dispersión de las distancias, ¿vale? Y un histograma para la distancia y un histograma para las fechas, porque como cada órbita pues va a tener diferentes elementos orbitales, pues la aproximación no se va a producir a la misma hora. Entonces, ahora, atentos porque ahora aquí he puesto que me haga 1000 clones. Y aquí vais a ver que el coste computacional se dispara bastante. De hecho, voy a poner un cronómetro. Vale, entonces, voy ahora mismo a resolver el sistema de 5 cuerpos por el método de Monte Carlo, con, eso sí, restringidos, no están acopladas, solamente la del asteroide. Para que tengáis en contexto, tengo un MacBook Pro con el M1 Max que tiene 10 núcleos. Le voy a dar a play y ahora os digo cuánto tarda, ¿vale? Voy a poner el vídeo en pausa, obviamente, y os comento lo que tarda. Solamente con 1000 clones. Y le doy. Vale, pues ya tenemos las soluciones calculadas y bueno, ha tardado 3 minutos y 50 segundos, que son 230 segundos. Ha tenido que calcular 1000 clones, pues eso son 4,3 soluciones por segundo, ha calculado más o menos. Si la NASA evidentemente no utiliza 1000 clones, utilizará cientos de miles seguramente, no lo sé. Pero bueno, esto es el resultado que hemos obtenido, que esto es pues el gráfico de dispersión, que es la foto esta que tenéis en la NASA, un poco más cutre porque está puesto en un gráfico, la de la NASA pues es más bonita porque se ve la Tierra y todo. Y bueno, aquí este es el gráfico de dispersión de fecha, que básicamente pues podemos ver que sí, algo así parecido como una gaussiana, porque hemos estado cogiendo datos aleatorios de una distribución gaussiana y bueno, pues vemos que casi todos pues tienen el máximo para esta hora de aquí, que no sé cuánto será porque no tiene tanta resolución el gráfico. Y bueno, pues esto es todo. Si queréis que hagamos alguna otra prueba o alguna otra cosa, pues ya sabéis, me lo ponéis en comentarios y espero que os haya gustado. Y si queréis seguir viendo vídeos, pues darle like y suscribiros. Hasta pronto.